Atentos saludos, amigos y amigas de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Como de costumbre, aquí estamos con ustedes para llevarles su programa de cada semana, acompañado del profesor Daniel Vargas y el profesor Julián Álvarez. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Saludos a nuestro público que nos sigue cada domingo y a través de las redes sociales con el mismo entusiasmo de siempre, ¿verdad? Saludos a ustedes, Juan Guzmán y Julián Álvarez, mis colegas. Siempre encantado de compartir con ustedes las temáticas, como la temática de hoy, que tiene que ver un poco con la dialéctica, también con la lógica, ¿verdad que sí? Que es sobre el buen pensar prácticamente. Hemos tratado algunos programas en esa perspectiva, pero siempre hay tópicos que nos quedan siempre pendientes, ¿verdad? Y uno de esos tópicos son las raíces del engaño. Nosotros queremos analizar hoy de dónde proviene el engaño, el error, ¿verdad? Las raíces del error, su dinámica, las fuentes, para poder abundar un poco en esa temática que habíamos pensado con argumentos falsos, ¿verdad? Habíamos hablado ya de esa parte. Habíamos hablado de todas las falacias, que me pareció muy importante todo eso, un aporte a la gente. Y hoy pienso que esta parte es también muy práctica para el día a día, sobre todo las fuentes del error. Saludos, querido Julián. Bien, un saludo a toda nuestra teleaudiencia que fielmente nos sigue y sigue nuestras ideas, la comparte. En algunos momentos recibimos retroalimentación y eso para seguir teniendo el interés, la motivación, el deseo de seguir compartiendo estas ideas, estas inquietudes con el objetivo de aportar al esclarecimiento de las ideas, tener expresiones de sabiduría y que eso oriente nuestra vida práctica. Así es que con el tema enunciado por Daniel, pues yo creo que es importante conversar, discutir, analizar sobre el error a diferentes niveles en la vida práctica y también errores que se cometen a nivel académico en el ámbito de la lógica. Así es que compartimos con todos ustedes esta temática que tenemos en el día de hoy. Muy bien, bueno, decirles de entrada que estamos llegando a ustedes a través de los canales 101 y 1101 de Claro, también a través del canal 10 de Telecable Dominicano y del canal 46 de WIN, además a través de todas las redes sociales. Bueno, ya ven, el tema es el error. Parece simple a simple vista, pero no lo es. El error constituye un tema muy importante y que se puede enfocar desde diversos campos, desde las matemáticas, desde la filosofía, desde la lógica, desde múltiples aspectos. Pero de eso vamos a hablar entonces a profundidad después de los siguientes comerciales. Pausamos y volvemos con ustedes. De vuelta con ustedes en su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Como les habíamos anunciado, vamos a hablar del error. Para hablar del error, desde el punto de vista histórico, hay algunas frases interesantes que pueden situar la idea del error. Por ejemplo, esa expresión que muchos le atribuyen a Cicerón y otros a San Agustín, errare humanum est, es de humano errar, es propio de las personas errar. Las personas cometen errores, es parte de la naturaleza del ser humano, acertar, pero también errar. De modo que esa expresión ha recorrido la historia del pensamiento, del conocimiento y de la filosofía para la aceptación por parte de las personas que le es natural también cometer errores. Hay otra expresión, también latina, que se le atribuye a Publio Terencio, a Terencio, que es aquella de homo sum humani nihil a me alienum puto. Recuerden, soy hombre y en consecuencia, en mi condición de hombre, nada de lo que es humano me es ajeno.
algunos tratadistas eso lo han enfocado desde el punto de vista de la grandeza, del orgullo, de la opulencia, pero otros recrean que esa idea de que por mi condición de ser humano, nada humano me es ajeno, puede también entenderse como que yo como humano soy falible y en consecuencia también puedo equivocarme, también puedo cometer errores. De hecho, el propio Jesús, el Nazareno, había dicho en una ocasión, el que esté libre de pecados, que tire la primera piedra, con lo cual pudiera entenderse que está diciendo el que no tenga errores, el que no haya cometido errores, que entonces tome la iniciativa. De modo que el error es propio de las personas y ya lo expresaban los antiguos, y después tenemos a grandes celebridades en la historia y en la filosofía que han tratado el tema del error. El error es parte del quehacer de las personas, que como decía Confucio, lo importante del error es no repetirlo, es tomarlo como referente para superarlo. O como otros tratadistas también luego han referido, que el error forma parte de la actividad de las personas porque sirve de punto de referencia para su superación, como el caso de Henry Ford. Y muchas cosas más podemos decir con relación al error que vamos a estar desarrollando en el transcurso del programa. Profesor Daniel. Juan, tú mencionas esa frase de Terencio que es tan legendaria, Sí. De que, y que también Cicerón repetía de eso de nada humano me es ajeno realmente, y como todos cometemos errores, pero en cuanto a humanos, yo al tú mencionar a Jesús de Nazaret me pregunté, ¿y cuáles errores cometió Jesús de Nazaret? Porque era hombre también, aunque el mundo cristiano le identifica en su condición divina, pero como humano tuvo que entonces tener alguna debilidad, algún error, pero eso nunca se ha identificado, porque también lo ponemos... Hay personas que se han dedicado a estudiar las pifias de Jesús, en su relación, por ejemplo, con su madre, el tratamiento que le daba a su madre, aquella vez en la boda de Caná, cuando le dijo, bueno, pero ¿y qué tienes tú que ver con esto? Esto no es un problema tuyo. O cuando le dijeron, mira, tu madre y tus hermanos están afuera buscándote. Y él dice, bueno, pero mi madre y mis hermanos son los que escuchan mis palabras y me siguen. O por ejemplo, cuando se entiende que se quedó en el templo de Jerusalén, que ella volvió después a buscarlo y que él le dijo, bueno, pero ¿por qué me busca? Tú no sabes que debo encargarme de las cosas de mi padre. Y hay una serie de... Eso es solamente un detalle. O sea, que era medio desobediente a veces, ¿verdad? Cuando respondón y desobediente, cuando hay que, ¿verdad?, honrar a los padres, ¿verdad? A su padre y a su madre. Sin embargo, ahí como que falta un poquito, ¿verdad? Sería... Bien, es interesante señalar esos aspectos porque es realmente para que nosotros veamos que Jesús fue también hombre, aunque le damos el adjetivo de Dios, ¿verdad? Pero de divinidad, pero hombre también al fin, y por tanto también muestra aspectos que son puramente humanos, en ese sentido, interesante. Y hoy nosotros entonces vamos a hablar en sentido general así del desacierto de nosotros, porque como la verdad importa, también se da el desacierto. No damos muchas veces con lo que son las cosas, con los objetivos que nosotros perseguimos. Y así hablamos de que no es cierto entonces lo que nosotros habíamos planteado. Pero a veces hay muchas debilidades que nos llevan a nosotros al desacierto. Sobre todo en mi libro Al Paso de los Sabios, yo trato el tema de los desaciertos de la mente ágil, o sea, de las personas muy inteligentes, en qué trampas caen, que los lleva a su propia inteligencia. Y es siguiendo a un autor, Edward de Bono, en su libro Aprender a Pensar, mira, porque a él también le importaba la verdad, aprender a pensar, porque la verdad importa.
Él planteaba sobre todo 7 aspectos en los que las personas muy inteligentes pueden mostrar su debilidad. Y ahí son un fiasco entonces al momento de pensar. No significa que una persona por ser muy inteligente piense bien. A veces son muy inteligentes, pero son entonces un desastre al momento de poder explicar algo de manera lógica y de manera que tenga sentido. Sí. Y eso es lo que nosotros podemos decir. Hay muchas trampas que nos tiende la inteligencia y a veces caemos en ella. Y como los seres humanos casi todos somos inteligentes, muchísimos van a caer en ese tipo de trampa. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, nosotros tenemos una de esas que él plantea, que es que la persona muy inteligente a veces tiende a justificar cualquier punto de vista. De seguro que todos nos hemos encontrado con esta situación. Personas brillantes, pero quieren justificar todo, hasta lo que no se debe justificar, ¿verdad que sí? Sí. Como que hay una tendencia muchas veces, puede ser un punto de vista perverso, pero quieren justificarlo muchas veces. Y nos vamos a encontrar mucho con eso también en nuestra sociedad, ¿verdad? Hay cosas que son degradantes, que son inhumanas, que son vulgares y a veces queremos justificarlas de alguna manera. Bueno, el ejercicio jurídico, Daniel, con frecuencia lleva al tribuno, ¿verdad?, al jurista, a buscar justificaciones, a argumentar sobre las razones que pudiera tener una persona que ha cometido una falta a veces grave. Se supone que la justicia consiste en dar a cada quien lo que le corresponde. Si una persona cometió una falta grave, el que lo representa en justicia buscará que se haga justicia como benevolente, es decir, que sea en el menor grado que afecte, pero no utilizar argucias con el propósito de presentar como inocente a quien es culpable, que con frecuencia se da en el ejercicio de esa profesión. Y uno debería esperar, por ejemplo, de un buen jurista, debería esperar que esa persona, sabiendo que el otro ha cometido un hecho, trata de defenderlo solo por dinero, solo para ganar su parte, ¿verdad? Porque hay casos donde las cosas son tan evidentes que no hay lugar a duda, pero aparece quien lo defienda. Y porque solo por el dinero. Creo que es una parte que se le ha criticado mucho a los abogados. Aunque dicen no es por el dinero, sino por el derecho que tiene la persona a la legítima defensa. Si fuera eso, no estuviera mal, ¿verdad? Si fuera eso, no estuviera mal. Pero hay muchos casos donde las cosas son tan evidentes y las personas es tan obvias que tienen tendencia a hacer ese tipo de cosas y sin embargo son defendidas, claro, por el derecho que tiene a ser defendido. Pero sí, o sea, Julián es abogado y ya le hemos tocado su tema también. Su tema, bueno, ya que han introducido ese elemento, o sea, cuando se trata de un hecho, tenemos interpretaciones de los hechos. Porque cuando el juicio era privado, que se declaraba a alguien culpable, no había manera de que alguien le defendiera ni establecer. Eso era cuando el juicio era privado, por eso se instituyó de que el juicio tiene que ser oral, público y contradictorio. Ahora, hay hechos que analizado, ¿verdad?, tienen puntos de vista y tienen elementos de prueba que van a evidenciar o no lo que se ha hecho, porque puede estarse ante un hecho que tenga diferente interpretación y no se trata de la culpabilidad o no, sino del hecho de que hay visiones que llevaron a una persona a la comisión del hecho. Objetivamente puede haber una realidad, pero como hablábamos en programas anteriores, el relato que hace el defensor de un imputado, pues eso da una interpretación.
Pero también yo quisiera referirme a la expresión que ustedes decían de que el errar es de humano, y no solo a la expresión de Terencio, sino a lo que se recurre, especialmente los jóvenes, de que se puede cometer error porque se es humano. Es como que la condición del error es el hecho de que sea humano y se busca como excusa para hacer las cosas de cualquier manera y de alguna manera justificar algo que no es justificable. Ah, bueno, lo hizo porque es humano. O sea, como diciendo que la condición humana es la causante del error. Bien, pero por otro lado tenemos otra connotación de que en el hombre hay la condición de mejorable y perfectible. O sea, es decir, que esa condición también es enarbolable, aunque como ustedes referían de San Agustín, siempre está presente la iniquidad humana, fruto de la naturaleza humana, pero yo creo que la condición humana es mejorable y es perfectible como lo planteó Santo Tomás. Es decir, que para Aristóteles la finalidad última del hombre era la felicidad. Para Santo Tomás la finalidad última del hombre es el perfeccionamiento. Y lo que el mismo Aristóteles destacó en ese sentido con el elemento de la virtud. La virtud es la mejora y el perfeccionamiento del sujeto. Naturalmente que en el ámbito de la ciencia, bueno, pues existe lo que se llama el ensayo y el error. O sea, el error como ocasión de mejora y de análisis y de reflexión, y entonces es un elemento que la ciencia tiene, que es el único conocimiento que tiene esa dimensión de autocorregirse, de automejorarse, de ver el error como la oportunidad de mejora en ese sentido. Y también, bueno, eso que dice Daniel de defender lo indefendible, pues a veces en la vida práctica y en el uso común del lenguaje y de la comunicación, a veces como que se quiere entrar en una defensa justificativa. Por ejemplo, en el caso de los policías, ya que ahora se habla mucho de la reforma policial y todo eso, pero popularmente justifican de que el policía, pues que a veces comete errores, que se alía con los delincuentes y eso, y se dice, ah, es porque gana poco. Y el funcionario público también se decía. Bien, entonces, ¿qué pasa? La pregunta que yo le hago a los estudiantes es si el que gana un salario le da para cubrir todas sus necesidades. Evidentemente que la mayoría dice que no. Pero entonces, si a nadie le da lo que gana, tiene autorización para hacer lo malo, para justificarse de que de alguna manera pueda aliarse con alguna actividad, alguna acción calificable de mala, ¿verdad? Entonces, son justificaciones de eso que dice Daniel, de Edward de Bono, o de Bono, que se justifica a veces lo injustificable, es decir... son tipos de falacias. Bueno, exacto, es decir, que yo creo que se comete el error eso de esa mente de querer justificar, como hoy en día encontramos defensores de la legalización de la droga, es decir, parece simple, pero habría que profundizar para saber si realmente ese sería el acierto para eliminar todo lo que lleva la actividad del narcotráfico, si eso mermaría o no en ese sentido. Mira, hay un hecho que me sucedió en Alemania.
que puede ser traído a colación aquí. Porque hay personas que tienen fe pública que pueden determinar un hecho. Por ejemplo, en Alemania, no sé si aquí, porque aquí no se ve eso. En Alemania yo tuve un accidente, yo estoy parado en un semáforo y una señora me chocó por detrás y el vehículo se fue lejísimo. Y yo lo dejé así mismo. Cuando viene la policía, porque allá de una vez la gente que ve llama a la policía, viene la policía, y solo miraron el hecho. El accidente fue aquí, su vehículo quedó allá. La señora es culpable, tenga mi tarjeta de presentación, lleve el vehículo al taller, que el seguro de ella tiene que responder. ¿Te chocó tu vehículo? Todo así, sí, ella me chocó a mí. Pero aquí no, aquí ella tendría que ir a dar su versión, a ver quién tiene la razón. No, hay hechos que son contundentes. Entonces, en este sentido, no importa qué explicación tú quieras dar en el caso. Ya hay personas que tienen fe pública para determinar eso. Y en esos casos ya usted no tiene réplica. Así es. Y yo pienso que en ese sentido, aunque va a depender muchas cosas de la legislación en los sitios vigentes para determinar hechos, en ese sentido, que ya no son interpretaciones. Sí. Ya ahí no importa qué interpretación se le dé a eso, porque hay que ver que entre explicar y comprender, a veces la distancia es corta, como decía Federico Nietzsche, entre explicar y entender, la distancia es corta. Bien, yo puedo dar una explicación, pero no por eso te voy a entender. Ok, esa es tu explicación, pero no te entiendo, porque podríamos llevar el explicar a un entendimiento, ¿verdad? Y yo pienso que es el punto al que no se debe llegar. El tema del error, la complejidad del error, yo suelo verla, Daniel y Julián, en su choque con el tiempo. Porque con frecuencia el error se identifica a posteriori. Es decir, a partir de los resultados se dice fue errónea la decisión, pero es por los resultados. Entonces, si los resultados se corresponden con la intención o con el deseo que se quería, entonces probablemente no se considera como que fue erróneo. Es decir, que esa valoración hacia atrás para calificarlo como error le da como alguna debilidad a la condición propia del error. Otro detalle es la relación del error. El error es lo contrario del acierto, ¿verdad? Tú aciertas o yerras. Pero está el fenómeno de la verdad y está el fenómeno de la mentira, que también son opuestos. Diferenciémoslo también, el error de la equivocación. Ajá, está muy cerca, porque yerrar significa que hay un camino largo que tú recorres. No solo un dato, un hecho, sino como que hay muchos pasos que se han dado y por eso dice, has errado. Mientras que la equivocación se refiere al discurso, lo que dijiste no fue adecuado en un momento o no fue verdad, para mantener esa distancia también. Y el error, es el producto, el error es el resultado de la equivocación. Es decir, al equivocarte, por ejemplo, en la organización de los conceptos en tu discurso, por eso el error tiene un factor lógico también. Es decir, es cuando la relación que estableces entre, por ejemplo, premisas o entre insumos, no te lleva a un resultado que es el que se supone se preveía. En consecuencia, se entiende que ha habido un error. Ha cometido un error la persona. Porque no hay una coincidencia entre, por ejemplo, premisas y conclusión. Entonces, eso determina error en lógica o en matemática o en otros factores. Es decir, que el tema del error es un tema complejo. Es decir, no es simple por esas implicaciones que tiene, que he dicho. Mira, Juan, ya tenemos que ir a la primera pausa y solo hemos mencionado un punto de los 7 que Edward de Bono nos pone en los errores que cometen las personas muy inteligentes. Vamos a ver después de la próxima pausa si podemos. ¿Cómo nos rinde el tiempo? Sí. Bueno, pausamos y volvemos con ustedes en solo unos segundos.
De nuevo con ustedes en su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Estamos hablando hoy del error y de la importancia de la tipología, de las características del error en las personas. Profesor Daniel. Sí, mencionábamos, ¿verdad?, esa primera forma de la gente que quiere justificar todo, aún lo injustificable, como trampa a la inteligencia. Otra trampa a la inteligencia que nos pone Edward de Bono es el querer confundir el abundante uso de palabras con la profundización. Aquí estamos las personas que hablan mucho pero dicen poco. Ustedes han observado mucho eso en muchísimos ambientes, y por ¿verdad? Por lo tanto, yerra mucho, se equivoca mucho. Exactamente. Con la abundancia de palabras. A veces hablando más nos equivocamos más, ¿verdad? Claro, decimos claro. lo que no conviene y lo que no se debe decir. Exactamente. Y hay cosas que tú puedes sintetizar muy bien. O sea, ¿por qué tienes que abundar tanto para decir lo que es simple? A veces hacemos complejo lo simple, ¿verdad? Así es. Cuando debiera ser el proceso un poco al revés. Entonces, las palabras solo deben ser usadas en su debido momento. Hay personas que siempre tienen que hablar, siempre tienen algo que decir, en todo tienen que opinar, ¿verdad? Pero eso es improductivo realmente, y por eso es que se dice es una trampa de la inteligencia, porque no está usando su inteligencia debidamente o fructíferamente, ¿verdad? En el sentido que podría dar más, sin embargo, la está desperdiciando diciendo cosas banales que no es necesario decir en un momento determinado. Ese es uno de los puntos. No sé si ustedes querían decir algo sobre eso o podemos comentar el que sigue, ¿verdad? Sí, continuamos con el porque en el segundo, Julián mencionaba en un programa anterior también las personas, por ejemplo, que les gusta subir más la voz que otro, para que lo tengan en cuenta, como si tuvieran más razón por hablar más duro que los demás, ¿verdad? Levantando la voz. Eso es muy común, a veces se ve en muchos ambientes. A veces tú estás en un sitio y oye uno que habla por encima de todos. Tú dices, a veces ese tipo de personas que quieren sobresalir, simplemente quieren sobresalir. Esa es, diríamos, una especie de enfermedad psíquica que se tiene, de complejo, algún complejo. Ya sabes que quiere a es veces relativo suplir. también, porque a veces el opresor no quiere que el oprimido alce su voz y se exprese, y entonces prefiere que se mantenga siempre callado, como al niño que le dan su pelita en aquellos tiempos, y entonces, pero no grite. Y ahí imagínate, tú tienes que gritar. Por eso. Tienes que expresarse. El que siempre está hablando duro quiere acallar a los otros. Eso. Que se oiga su voz y la de los otros quede un poco opacada, ¿verdad? Ahora, usualmente se usa como un artificio de sugestionar. Es decir, cuando tú elevas la voz, puede ser de que tu argumento no sea lo suficientemente convincente y tú recurres a ese artificio que no es ya de lo que dice. Es decir, es lo que diría Austin, un acto ilocucionario, no es el decir, sino que tú has hecho algo no hablado en el cual quiere impresionar. Y que usualmente en este tipo de acción, pues lo que se revela es imponer una idea o un criterio, o la persona quiere prevalecer sobre los argumentos de los otros, pero que no tiene argumentos. Pero aquí se da un elemento, Julián, entonces. A mí me llama mucho la atención eso en el campo político. Hay personas en el campo político que siempre que habla es apabullando y contundente lo que dicen y dogmáticamente, pero en la religión se da mucho. A mí no me gustan los predicadores que hablan muy duro y vocean, de verdad, porque es una forma de fundamentalismo. Es una forma de fundamentalismo y que tengo la razón y que lo puedo decir a boca abierta y todo eso y que estoy por encima de todo el que me está oyendo y que todos deben oírme y todos deben escucharme. De verdad no me gusta ese tipo de discurso, sino me gusta el discurso sosegado, el discurso analizado, el discurso reflexivo. Porque hay uno que predicaba llorando, por ejemplo, Jeremías. Bueno, sí. Pero también lo que pasa es
que tú mencionas el aspecto religioso, pero en el aspecto religioso hay un componente emocional, en el cual el tono de el que habla, pues puede mover o no las emociones. Y también infundir temor y miedo en las personas, y eso va a depender también mucho del auditorio y del nivel. Claro, pero nosotros que hemos estudiado tanta filosofía tenemos a veces elementos que nos gusta más un poco la reflexión más logizada, más analizada, menos que vociferada en el sentido, tú ves, por eso a veces no comparto mucho ese tipo de discursos, pero sí, la religión mueve emociones, es para mover las emociones de la gente y exaltar y llevar a las personas a eso, ¿verdad? Ahora, lo que se plantea a través de eso es cómo que lo que dice, fruto de esa emoción y esa exaltación, si está diciendo verdad o de alguna manera está recurriendo a un artificio que puede conducir a un error del discurso. Bueno, ahí se da que el público no puede diferenciar por el tono que se le está usando. El público está en un ámbito emocional no racional en ese momento y no puede estar analizando lo que le están diciendo. Porque el momento es para las emociones, no para la razón, en ese sentido. Y nosotros, como procedemos de la filosofía, claro que no nos identificamos mucho con ese tipo de discurso, ¿verdad? A nosotros hay que razonarnos un poco más, deben analizarnos un poco más, deben convencernos, no persuadirnos, porque hay discursos que son para persuadir, no para convencer, ¿verdad? Y persuadir mediante las emociones. Bueno, eso decía Aristóteles, que la retórica, el arte del buen decir, del buen discursiar, es para decir la verdad, no persuadir en ese sentido. Entonces, dependiendo del auditorio, el discurso puede tener estos elementos emocionales que pueden llevar a un auditorio a empatar, lograr la empatía del que está conversando y hablando, y entonces sintonizar con las emociones del auditorio y de alguna manera asentir a lo que se está diciendo. Entonces, en ese caso, bueno, pues como nuestra temática es fuente del error, es decir, cuando se comete un desliz en una expresión, si fruto de la emoción y la exaltación, eso le da veracidad o no a lo que dice, o queda en un elemento dudoso de si es verdad o se ha errado o fruto de la emoción. Dice, bueno, lo dijo porque estaba emocionado. Sí. ¿Verdad? Sí, existe una anécdota de aquel abogado que estaba defendiendo un caso y tenía buenos argumentos en parte, pero tenía unos argumentos muy débiles. Por otro lado, que estaba dejando para el final para que no supieran que era un argumento débil. Está exponiendo la parte fuerte de sus argumentos. Y cuando llega el argumento débil, y golpea sobre la mesa, un golpe fuerte sobre la mesa, y ahí termina todo el mundo aplaudiéndolo. Y los grandes aplausos porque nadie se dio cuenta que era el argumento débil. Lo fuerte fue el golpe. Lo fuerte fue el golpe en ese sentido. Se da ese tipo de artifugio, ¿verdad? Sí, hay que hacer la precisión siempre, Daniel, de que el error significa que hay una acción involuntaria por parte de las personas, y eso lo diferencia mucho del sofisma y de la falacia, que con frecuencia el sofista prepara el engaño para la otra persona. Entonces hay alguien que te engaña adrede, consciente de ello. Esa es una acción mala. O hay alguien que te engaña involuntariamente.
Y entonces esa es una acción mala, pero no implica al sujeto, al individuo, ¿verdad? Que sería lo que se recrea como error. El error es una falta que se comete de manera involuntaria, sería, ¿verdad? Si no, entonces no es un error, es intencional, que es donde entran esos factores de tipo incluso moral y de tipo ético y no simplemente lógico. En esto tenemos que entrar también. Quizás todos hemos tenido experiencia con este tipo de personas. Yo me he encontrado con conocidos que hacía mucho que no veía y nos vemos y comenzamos a hablar y esto y lo otro. Y comienzan a hablar. A ti no te da tiempo a decir nada, ni a decir lo que tú has hecho, lo que ha sido de tu vida y nada, porque te hablan y yo sé que esa experiencia la hemos tenido todos en algún contexto. Sí, claro que sí. Entonces, las personas son muy inteligentes, pueden decir tantas cosas, pero no se dan cuenta que no están usando positivamente su inteligencia en ese momento, ¿verdad? Y palabras también muy redundantes y ampulosas, muchas veces pueden ser también este tipo de trampa de la inteligencia. Esos casos los conocemos de más en la vida, porque todos hemos tenido experiencia. ¿Y qué sucede? Que queremos evitar ese tipo de personas después. Así ya uno sabe, no quiero mucho intercambio, porque imagínate, si sin expresarme me dejan, ¿cómo yo voy a propiciar después un encuentro? Dice el Génesis en la Biblia, siempre ponemos esos ejemplos, porque Julián como biblista siempre reacciona, ¿verdad?, a esos temas, que Dios estaba disgustado con el comportamiento de la gente y envió el diluvio y provocó un exterminio. Y que después, viendo los resultados, él se sintió mal y dijo, no voy a volver a hacer de nuevo eso, no voy a exterminar a la población con un diluvio, con un agua. Eso sería como una aceptación de un error, que habrá cometido un error y dirá, no volveré a hacerlo para no caer de nuevo en ese error. Bueno, Julián, que es el experto. Bueno, lo primero es que eso es de alguna manera un antropomorfismo como género literario. O sea, ¿qué es antropomorfismo? Darle forma de hombre y atribuirle ese elemento de que Dios se arrepintió de la acción que ha cometido. Entonces, ¿qué significa? Que bueno, existe el género literario que es el modo de decir. Y ese modo de decir no es esencialmente lo que se quiere decir, que fue el problema que se le presentó a San Agustín, de que los signos, es decir, las letras, no dicen exactamente lo que quieren decir, sino que entonces hay que tratar de ver qué dicen los signos para buscar su sentido o significado. Sí, y entonces, el problema del lenguaje. Ahí San Agustín escribe su teoría de los signos en un texto que se llama El Maestro, y en De Doctrina Cristiana eso. Entonces, ¿qué significa? Que es una manera de atribuirle a Dios una cierta voluntad de la cual, pues, el agiógrafo, que es el escritor sagrado, pues se entiende eso. Pero, diríamos, realmente eso puede ser de esa manera. ¿Puede tú atribuirle a Dios una voluntad que no captamos de manera expresa en ese sentido? Un error estaría sugiriendo el texto, como que él reconoció que había cometido un error. Bien, pero que tal vez atribuirle error en ese sentido, si Dios es la suma perfección, ¿cómo podemos interpretar atribuirle el error? Sí. O sea, bueno, en ese caso no hay otra forma de referirnos a Dios que no sea antropomorfismo realmente, porque también está el otro caso de que Dios es convencido de no destruir la ciudad. Si yo encuentro 50 personas y va bajando, ok, si encuentra, 40. No la voy a destruir. Y si son 40, no, ¿verdad que no? O si 40, son 30. Si son 30. Llegó es decir, como a 15.
que ahí te pone que Dios va cambiando su palabra. Es decir, Eso como que no mantiene la palabra que tenía, sino que cambia. Pero son, como decía Julián, antropomorfismos. No, pero Dios no le tenemos dijo, otra forma diferente. Dios le dijo a para Moisés en Egipto, ve y habla con el faraón y dile que tú vas a llevar a los hebreos al desierto para hacer un culto, pero es mentira, no es eso, es para huir, para salir. O sea, él te va a creer eso y entonces después que tú estés ahí, tú te vas con tu gente. Y el faraón después dice, me engañaron. Pero mira la intención. Entonces, eso es un factor interesantísimo para hablar de la verdad, para hablar del error, para hablar de la lógica, para hablar de la mentira, para hablar de la forma. ¿Cuál es la síntesis que yo veo? Lo que tú dices es un tema del lenguaje. Es que el lenguaje limita a la persona, primero. Y segundo, no se puede escapar del antropomorfismo porque es una persona la que ha desarrollado ese pensamiento. Y finalmente termina en la idea de cómo el individuo moldea a su Dios. Pero el asunto es que la Biblia está llena de géneros literarios. Es decir, género es una manera de decir algo. Es el modo de decir. Ahora, una cosa es el significado de eso que se dice a través de la forma. Y otro es el contexto histórico en el cual eso se expresa y finalmente el elemento de fe. Es decir, que cuando decimos que todo lo que está dicho es palabra de Dios, bueno, pues entonces la forma de decir, que es el género literario a través del cual se dice algo, eso tiene un contexto histórico y entonces tiene un sentido de fe en el caso del texto bíblico. Entonces, ¿qué es lo que es palabra de Dios? El género literario, la forma, el hecho histórico a partir de la cual se interpreta un hecho o se dice algo, o por ejemplo, el sentido. Tómate el caso de Sansón, o sea, donde se recurre a un artificio fantástico. Ahora, ¿cuál es la finalidad del escritor? De que quiere lograr sobre todo una cultura no letrada, ágrafa, quede en la memoria del sujeto un mensaje y por eso recurre a elementos artificiosos que generen el recuerdo del sujeto. Entonces, significa que esa forma de que un mensaje sea captado en el auditorio no es, diríamos, el elemento de verdad que está dicho en la forma, sino el sentido de fe que se quiere transmitir. Muy bien, para que no nos quedemos en un tratado de teología hoy, vamos a, porque Julián, como estudió mucha teología, es un punto interesante para él. Hay que servirle la mesa. Hay otra trampa de la inteligencia, que es el uso crítico de la inteligencia, que no es siempre constructivo. En el sentido, hay que usar la inteligencia críticamente, pero hay personas que solo la usan críticamente. Ese es lo que nos dice Edward de Bono en este sentido, porque nosotros hablamos aquí de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt y lo positivo que eso es para la sociedad, ¿verdad? Pero el solo criticar la sociedad, solo criticarla porque se va a superar, no sería una meta en sí. Diría yo, ni una meta que sería loable, sino vamos a asumir una actitud crítica en este momento, pero no radicalmente, siempre y en cada momento y en cada lugar, ¿verdad? No como esencia. No como esencia. Bueno, se dice en política, por ejemplo, la función del opositor es hacer oposición y es siempre decir lo contrario de lo que dice el gobierno. Eso es un error. Eso no puede ser. Eso es primitivismo político. Claro, primitivismo político. Entonces, no. ¿Sí? Bueno, no, lo que quiero es, diríamos, especificar el aspecto de crítica,
porque crítica se entiende de hablar de manera negativa de un discurso, de una acción y eso. Pero como dice Daniel, la crítica tiene un efecto positivo, que es examinar la racionalidad de las cosas. Claro. Y entonces, examinar la racionalidad y el sentido de un discurso y ver qué tiene de orden lógico y de coherencia, y tú analizas, y eso es de alguna manera una labor crítica, es decir, examinar con rigurosidad algo, eso es lo que da el sentido crítico, porque se distingue esa expresión en dos ambientes diferentes. Es decir, en el ámbito alemán, bueno, Daniel ahí puede aportar el término Kritik, que es este elemento de análisis para ver la lógica, la racionalidad, el argumento correcto sobre algo. Y otra cosa es empeñarse en siempre tener una visión negativa. Es exactamente, las personas que siempre a todo le están diciendo que no, no importa que sea, como decía aquel Juan, ¿verdad? Que decía, díganme de qué están hablando para yo estar en contra. Para decir lo contrario. Ese tipo de personas que siempre tiene que estar contrario a lo que se diga y no importa que sea, si es bueno, si es malo, si es positivo, si es negativo, estará en contra de lo que se está planteando. Y es también ese deseo de sobresalir, de que se le tenga en cuenta, de tener algo que decir. Yo recuerdo una vez que me tocó ir con unos empleados de una universidad en el mismo vehículo y están hablando de diferentes temas. Entonces alguien dijo, ¿ustedes vieron lo que yo dije allá? ¿Verdad? Yo solo fue por hablar que lo dije, porque yo tenía que estar en contra de lo que se decía, no importaba lo que sea. Y mi jefe veía que yo me opuse a eso. Bien, ese tipo de personas que siempre, no importa que se esté tratando, va a decir algo, pero es para estar en contra de lo que está diciendo como postura de vida, tú ves. Sí. No porque tenga una propuesta favorable que va a sustituir a una que era peor que ella. Entonces, esa es la trampa de la inteligencia que nos habla de Bono en este sentido. Bien, nos están haciendo señas, Juan, no nos da tiempo a mencionar todo eso. Yo pienso que vamos a tener que dedicar otro programa para continuar en esta perspectiva de las fuentes del error, que es tan importante y tan práctico para el día a día. Sí, es mucho lo que se puede decir del error. Mira, por ejemplo, uno puede citar a Adam Smith, que hablaba de el error que comete la persona por desconocimiento, por ignorancia. Si conoces al otro y conoces especialmente cuál es el interés de la otra persona, dice Smith, pues tú solo tienes que buscar la manera de satisfacer la necesidad de la otra persona y verás que consigue de la persona lo que quiere. Ahora, si tú no conoces a la persona, entonces cometes el error. Así que hay un error de ignorancia, dice él, con frecuencia que se da en las personas, y bueno, el error de la falta de planificación, entre muchos aspectos más. Bueno, Daniel, llegamos al final del programa. Estaremos convocándole para una nueva entrega de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Profesor Julián, despida por favor el programa. Bueno, en relación a esta temática que hemos tratado de la fuente del error, yo creo que eso tiene una dimensión educativa, de que hay que enseñar a pensar bien a las nuevas generaciones para cada vez más acercarse a un discurso lógico, coherente, argumentativo, y no incurrir en elementos falaces. Yo creo que este aporte que hemos hecho a través de este programa, pues también tiene que tener una dimensión educativa. Así es que agradecido de todo lo que han tenido la oportunidad de escucharnos y que estas ideas formen parte de su debate y de su quehacer. Bien, al despedirnos les invitamos a que se mantengan en sintonía con su canal Su Mundo, porque después de este programa viene un programa también muy importante. Hasta la próxima.
Su Mundo TV.